Llegados a este punto, vamos a ver los planetas en las casas, ya que en una revolución solar es muy importante saber dónde caen los planetas, en qué casas, para saber qué áreas de nuestra vida durante el año necesitan ser transformadas o va a haber movimiento, y ahí donde se ponga el planeta es el punto donde va a cobrar importancia ese sector dependiendo del planeta que se encuentre ahí. También es muy importante saber si un planeta, por ejemplo, Marte, cae en la casa 2, pues en la revolución solar, ver nuestra carta natal para ver qué aspectos hace ese planeta de la revolución solar con el planeta de nuestra carta natal. También es muy importante pues ver en qué casa cae ese planeta. No es demasiado importante el signo donde cae, a no ser que sea pues el Sol, evidentemente, el ascendente, como ya hemos visto anteriormente en otros vídeos, y la Luna, que a nivel lunar, a nivel emocional, sí que va a tomar relevancia el signo donde se encuentre. Comenzando con el Sol, pues es lo más importante dentro de una revolución solar, ya que como su nombre indica, hacemos la revolución del Sol. Se llama revolución solar porque el Sol, el tiempo que tarda en dar la vuelta hasta llegar al punto donde se encuentra nuestro Sol natal, pues es una revolución del Sol. También hay otras revoluciones de otros planetas, pero en este caso nosotros vamos a utilizar la revolución solar, que lo que indica es la vuelta que hace el Sol cada año. Es muy importante ver en qué casa se encuentra nuestro Sol en la revolución solar, ya que va a cobrar demasiada relevancia. Es un poco el epicentro de la carta, el Sol dentro de la revolución solar. Cuando el Sol está en la casa 1, pues aquí la persona durante todo este año va a tener mayor deseo de independencia, de autonomía, de depender de uno mismo y tendrá a ocuparse de asuntos propios. Favorece mucho el querer brillar y destacar en todos los órdenes, es una forma de ser independiente durante el año, de querer emprender, y también es un indicador de algunos problemas, siendo un año quizás un poco complicado, ya que la casa 1, al no hacer un aspecto con el ascendente, pues se le denomina que es una casa poco afortunada, dependiendo siempre del tema natal. Si está en casa 2, pues aquí el Sol va a querer brillar en todo lo que signifique economía y plano material. Aquí seguramente pues vamos a querer brillar por lo que tenemos o por lo que poseemos, y la finanza y la economía van a ocupar un lugar bastante importante durante el año. Con el Sol en casa 3, pues aquí los viajes y los desplazamientos van a ser muy importantes durante el año. Habrá mucho movimiento físico y mental, visitas, reuniones. También favorece la lectura, los escritos, los estudios. El entorno inmediato, los vecinos, los hermanos, serán noticias. Con el Sol en casa 4, aquí será un año volcado en la familia y en el hogar. También puede haber cambios en nuestra casa o cambios de domicilio, y habrá interés en los asuntos inmobiliarios. Con el Sol en casa 5, pues aquí lo que cobra relevancia serían los hijos, las relaciones sentimentales. Es bastante favorable para todo tipo de diversiones, los juegos, los placeres, los deportes. Suele ser un año bastante creativo y hay mucho interés en iniciar todo tipo de empresas. Con el Sol en casa 6, en la revolución solar, pues bueno, ya sabemos que la casa 6 es una casa que no es demasiado afortunada, que indica trabajo y molestias a causa del trabajo, también molestias menores en la salud. Con lo cual, cuando el Sol en la revolución solar está en casa 6, pues aquí podemos indicar a la persona que puede ser un año que no es muy favorable para la salud. Puede haber molestia o alguna enfermedad. También un bajo tono vital, un bajo tono físico o anímico. Y también la persona se puede desgastar mucho a nivel profesional y sentir que no le compensa demasiado todo el esfuerzo que está haciendo. Es un indicador de que puedan existir problemas, siendo un año un poquito difícil o complicado. Con el Sol en casa 7, pues aquí la persona va a tender a asociarse o a buscar pareja o a buscar socios a nivel profesional.
La persona aquí puede brillar muchísimo a través de su pareja, de sus relaciones o de la persona que tiene enfrente todo el día, la que considere la persona que es su pareja. Y también algunas veces puede haber algún problema con los demás dependiendo de la configuración del resto de la carta de la revolución solar y también algún problema legal. Con el Sol en casa 8, pues aquí el interés por la economía compartida crece, ya sea pues a nivel de pareja, familiar o con los propios socios, porque la casa 8 es la segunda casa, si contamos desde la 7, estos son casas derivadas, pues la 8 es la segunda a partir de la 7, con lo cual es la economía de la 7, la economía de la pareja, la economía del socio. Igualmente, dentro de las casas que no son afortunadas, pues la casa 8 es una de ellas. Tenemos la casa 1, la casa 6, la casa 8 y más adelante veremos la casa 12. En la casa 8 el Sol, pues bueno, también puede traernos alguna multa o algún tema de impuestos, que tengamos que pagar algo a Hacienda o nos venga algún reclamo de algún dinero. En definitiva también pues puede haber interés en temas ocultos, querer investigar mucho más o asuntos que sean demasiado trascendentes, ¿no?, para lo que estemos acostumbrados. Con el Sol en casa 9, pues es favorable para todo tipo de viajes o de estudios superiores. Aquí la persona se va a sentir mucho más interesada por temas filosóficos, espirituales, va a querer aprender, temas trascendentales, estudiarlos, acercarse a Dios de alguna manera, ya que la casa 9 pues, es la casa de Dios. Y aquí el Sol en revolución solar en casa 9, pues nos indica un poco eso, que la persona puede iniciar estudios de todo tipo o algún tipo de peregrinaje, entre comillas, para ese acercamiento hacia lo elevado. Con el Sol de la revolución solar en casa 10, pues aquí nos encontramos que será un año donde la profesión y la proyección social van a cobrar muchísima importancia. La persona va a querer brillar en su medio y también en su trabajo. También suele haber bastante suerte, promoción a nivel profesional, puede que su carrera vea algún tipo de avance, se sienta apoyado y protegido por aquellos que le rodean. Con el Sol en casa 11, en la revolución solar, pues aquí nos encontramos que los amigos, las asociaciones, las amistades van a ser muy importantes durante el año, dependiendo de la configuración de la revolución solar y de la solapación dentro de la carta natal, pues ya podremos dar mayor indicación. También los contactos van a ser muy importantes en algunos aspectos para esta persona durante todo el año que dure la revolución. Con el Sol en casa 12, pues bueno, aquí es un año, ya que la casa 12 no es una casa muy afortunada, de hecho no es una casa que se le considera desafortunada porque no hace aspecto al ascendente y todo lo que cae ahí en revolución solar, incluso en la natal, pues está como oculto o aislado. Ya depende de cada caso cómo intentemos sacar esa ocultación, ¿no? Pero básicamente un Sol, la revolución solar en casa 12, pues aquí puede la persona tender hacia la soledad, a replegarse en sí misma, a buscar el aislamiento y la tranquilidad. Es como un año que es más interno que externo, también se llena de preocupaciones y de problemas. La salud no suele ser muy allá o muy robusta. Igualmente la persona se va a interesar pues, en temas ocultos y las circunstancias negativas que coincidan con la vida de esta persona pues serán bastante difíciles y habrá que analizarlas para intentar sacar un poco de repunte dentro de todo esto. La Luna, dentro de la revolución solar, pues tiene un papel bastante moderado o molesto y nos indica dónde hay cambios, fluctuaciones, también nos indica nuestro ánimo y un poco pues nuestros deseos a nivel del ánima, ¿no?, del alma o de cómo uno emocionalmente desearía, ¿no?, que el año se desarrollase. Cuando está en casa 1, la Luna, la revolución solar, pues aquí, como la casa 1 ya sabemos que es una casa que no es demasiado afortunada, indica el estado de salud de la persona, su forma de ir por la vida y su vitalidad. Pues a nivel lunar, cuando la Luna está en casa 1, será un año muy emocional, la persona estará más sensible, tendrá altibajos, cambios de humor, algo de inestabilidad, será más influenciable, algo caprichoso e indeciso y el año, pues bueno, a nivel emocional
se presenta pues así. Dependiendo del resto de la carta, pues ya veremos también de qué forma podremos decirle a la persona que se tome el año o de qué forma le enfocamos el año para que intente redirigir esa energía lunar de la revolución solar. Cuando está en casa 2, la luna en revolución solar, pues aquí habrá fluctuaciones, porque la luna son los cambios, las fluctuaciones, pero ya en un plano más material, porque está en casa 2 y tendrá que ver con fluctuaciones financieras, habrá inestabilidad en los ingresos y la economía de esta persona, también puede haber cambios y altibajos emocionales que puedan influir o que estén directamente relacionados con las finanzas personales. En la casa 3, pues aquí hay mucho movimiento, pero a nivel pues mental o emocional, ya que la luna, que son las emociones, están en la casa 3 de la revolución solar y se mezcla el tinte emocional lunar con la casa 3 de la revolución solar. Aunque la luna en casa 3 tiene cierta dignidad, porque por fuerza cada casa está relacionada con un planeta y en principio sería una casa donde la luna estará fuerte. También puede haber muchos desplazamientos y bueno, demasiado contacto quizás pues por teléfono, por WhatsApp, y puede haber también cambios, ya que la luna anuncia cambios en el entorno, con los vecinos, con los hermanos, con la gente cercana. Cuando está en casa 4 la luna, pues aquí veremos los cambios dentro de la familia, del hogar, de nuestras raíces, quizás las relaciones con el padre, o que queramos pasar más tiempo con la familia o en nuestro hogar o con nuestros padres. Y también puede haber algún cambio de residencia o bien que reformemos la casa. En casa 5, pues aquí los cambios y los altibajos se van a dar en las relaciones sentimentales. Pueden aparecer nuevas relaciones, aunque algo inestable, y también ser un poco más caprichoso a nivel de las relaciones sentimentales. Fluctuaciones también con nuestros proyectos, incluso también con nuestros hijos, porque la casa 5 es la casa de los hijos. Y también pues más actividad y movimiento dentro del ocio, de las diversiones, de los placeres, incluso del deporte. En casa 6 pues puede haber altibajos y cambios dentro del ámbito del trabajo que estemos realizando. Si es un trabajo que realizamos por un salario, que no sea nuestra vocación, pues va a estar en la casa 6, con lo cual la luna en casa 6 y la revolución solar indica cambios en el trabajo y también puede haber cambios o preocupaciones a nivel de la salud o de la propia estética o de la nutrición de la persona, y anuncia inestabilidad y cambio esta luna en casa 6 en estos sectores. En casa 7, pues los altibajos o los cambios se van a reproducir a través de la vida en pareja o de los socios que tengamos. También más vida social o más contacto con el público. En casa 8, pues aquí, que es una casa que no es demasiado afortunada para la luna, pues puede haber inestabilidad a nivel de la economía compartida, ya sea pues con nuestra pareja, con los socios, con la familia, y fluctuaciones y altibajos dentro de nuestras finanzas. En casa 9, pues aquí la luna se quiere interesar emocionalmente pues por los viajes de larga distancia, por las culturas que no conocemos, por los estudios y por los nuevos conocimientos. En casa 10, pues aquí las situaciones que van a variar pues van a ser dentro de la profesión. Puede haber cambios, variaciones, innovaciones, alguna circunstancia que cause altibajos en el plano laboral. También más contacto con la gente, con el público, y más popularidad o más relaciones dentro del plano profesional. En la casa 11, pues aquí la luna toma relevancia dentro del plano de las amistades y de las relaciones personales y profesionales, y también puede haber altibajos y cambios dentro de estos sectores. También podemos ver que aparecen pues numerosas amistades, pero como es la luna, que es un poco inestable y cambiante, pues serán amistades o relaciones que sean temporales o poco consistentes. Y en casa 12 la luna de la revolución solar, pues aquí anímicamente puede haber altibajos, bastante fluctuación, necesidad de aislamiento para encontrarnos mejor anímicamente, también actividades que demanden pues tranquilidad o soledad, y menos deseo de estar en contacto con la gente y más de estar encerrado, porque a nivel emocional uno necesita o encuentra su refugio dentro de la casa 12, que es a través del aislamiento o de la separación del mundo. Por eso decía que la casa 1, la casa 6, la casa 8 y la casa 12 pues son casas que no son afortunadas, pero esto básicamente es porque el ascendente
hacia esos ángulos no hace aspectos mayores o aspectos tolemaicos. Mercurio, la revolución solar y en las casas, pues bueno, va a indicar un poco dónde están nuestros intereses intelectuales, también anuncia cambios y movilidad. No es demasiado importante este Mercurio, la revolución solar, si lo comparamos, por ejemplo, con el Sol, ¿no? O con Marte, que sí que va a indicar dónde está un poco el problemilla, como veremos más adelante. Y bueno, este Mercurio en revolución solar anuncia cambios o movilidad en los sectores donde caiga. Por ejemplo, en la casa 1, pues va a haber mucha más actividad, tanto física como mental, también agilidad a nivel intelectual, más curiosidad y cuestiones, pues por todo tipo de intereses. Y la persona se va a mostrar bastante más elocuente, más rápida a la hora de hablar y como con más iniciativa pues para pensar, para escribir y para expresarse. En la casa 2, como en Mercurio, pues anuncia movimiento dentro de la economía. Y aquí puede ser que la persona a nivel financiero pues tenga un poco el intelecto más pícaro, ¿no? Como más despertado o acentuado. Y se activa cierto sentido comercial o económico a nivel general durante todo el año. En la casa 3, pues aquí habrá mayor necesidad de comunicarnos, ya sea pues, por WhatsApp, por Facebook, por teléfono, por internet, también numerosos desplazamientos. Habrá que hacer muchas más gestiones y muchos trámites y mucho interés también en estudios y cursos variados, que no sea algo superior, sino que sea algo más como me interesa conocer, ¿no? Algo variado. En la casa 4, pues el movimiento se va a reflejar dentro del hogar, puede haber más visitas o trabajo también dentro de casa y a nivel intelectual o que desarrollemos algún trabajo intelectual dentro de casa. Y aquí pues las cuestiones mercuriales o comerciales pues pueden afectar tanto a la familia, a nuestro clan y al padre, porque es la casa 4. En casa 5, aquí puede haber una necesidad de encontrar placeres intelectuales, quizás pues bueno, como la lectura, el arte y otras cosas. También puede haber cambios con los hijos o algún cambio en la relación con nuestros hijos. Cuando Mercurio cae en casa 6 en la revolución solar, aquí el movimiento inestable pues se va a manifestar a través de la salud, ya que puede haber algún tipo de cambio a nivel de salud, que sean más bien de tipo psicosomático o nervioso, o por estrés, por ansiedad o por problemas en el trabajo, por ejemplo. Y este Mercurio en casa 6 pues ya nos anuncia que habrán cambios y movilidad pues dentro del ámbito del trabajo que estemos desarrollando y que nos va a afectar de alguna forma, pues ya sea por estrés o por exceso de trabajo. En la casa 7, aquí los cambios se reproducen a través de las relaciones, que puede dar pues, relaciones cambiantes durante todo el año, mucho movimiento a nivel de la pareja o de los socios, y también aumenta bastante el contacto y el diálogo con las demás personas. En casa 8, pues los cambios, la movilidad y el interés se van a mostrar dentro de la economía compartida. Puede haber también novedades en relación de ingresos o de pago, algún pago que de repente nos viene que no esperábamos, algún tipo de cambio en alguna tasa o en algún impuesto, que nos suban, no sé, o el alquiler o algo así, ¿no? Por ejemplo, podría ser un Mercurio en la 8 dependiendo, siempre lo digo que depende de cómo esté la carta natal y la revolución solar, hay que ver qué tipo de aspecto hace a la carta natal, porque ahí ya podremos dar pues muchos más datos y verificando también con otras técnicas, como vemos en el curso, de las profecciones y de la activación de otras cartas para poder dar un juicio que sea verídico. Mercurio en casa 9, pues aquí favorece el interés intelectual, los cambios y la movilidad dentro de todo lo que tenga que ver con el extranjero, con los estudios superiores, con los aprendizajes o con otras culturas. Aquí parece que hay mayor interés a la hora de mostrarse este Mercurio en la revolución solar. Y la persona seguramente pues muestre ese interés a través de querer hacer cursos, de viajar, de interesarse por otras culturas y por hacer algún tipo de cambio o de moverse dentro de ese ámbito. En la casa 10, pues mucha actividad y mucho movimiento en el plano profesional, cambios también en el trabajo,
mucho más diálogo también dentro del plano profesional o con la madre, ¿no? Que es la casa 10 también. Muchos desplazamientos también dentro del trabajo, con Mercurio en casa 10 pues puede anunciar desplazamientos y movimiento dentro del trabajo o del plano profesional. También mucho más sentido comercial dentro pues, de este ámbito. En casa 11 los cambios los vamos a ver reflejados pues, con las amistades. Puede haber novedades o más actividad dentro de nuestro grupo de amistades, también nuevos proyectos profesionales y posiblemente sea pues con socios, con allegados o dentro de algún grupo o de alguna asociación. Y Mercurio en casa 12, pues aquí hay mayor actividad intelectual, pero ya dentro de un ámbito mucho más privado y mucho más personal. Favorece los estudios, los intereses y las investigaciones culturales, especialmente si son de tipo oculto o trascendental. Venus en la revolución solar pues no suele pasar desapercibido, porque ahí donde está Venus vamos a encontrar una mejora y va a beneficiar la casa donde caiga. También muestra el amor y los afectos o de qué forma vamos a interesarnos, ¿no? o qué tipo de deseo o de armonía queremos ver durante el año. El papel de Venus en la revolución solar, pues a veces incluso puede ser más benéfico que el de Júpiter, porque Júpiter, como veremos más adelante, aparte de ser benéfico, también entraña excesos y los excesos a veces no son buenos, con lo cual Venus pues suaviza y beneficia la casa o el sector donde caiga. En la casa 1, pues aquí el carácter se suele volver un poco más dulce, la persona está más amable, más cordial y más social. Es favorable para todo tipo de contacto, si uno se muestra al mundo como tal, ¿no? Pues es muy favorable porque lo van a ver a uno como mucho más suave, mucho más armónico y mucho más agradable. También puede dar tendencia a querer disfrutar de la vida y ver siempre el lado más positivo. Y a nivel general, pues Venus protege a la persona, ya que cae en casa 1, pues aquí Venus va a proteger a la persona durante el año. En casa 2 la mejoría la vamos a ver dentro del ámbito financiero, dependiendo, como digo siempre, de, por ejemplo, del estado cósmico de este Venus, si está fuerte, si está débil, los aspectos que recibe y los aspectos que haga a nuestra carta natal. Pero un indicador de Venus en casa 2 pues podría ser que hay mejoras a nivel económico y los recursos económicos, pues aparte de estar favorecidos, puede existir cierto papel protector en las cuestiones propias económicas. En casa 3, pues aquí favorece todo lo que tenga que ver con viajes, con conocer el entorno, con los familiares cercanos, con los vecinos, con los hermanos. Y es positivo para todo tipo de estudios y de aprendizaje, así como para escribir o para leer, ya que uno va a disfrutar mucho de esas actividades. En casa 4, pues el hogar, la familia y el padre se benefician de un ambiente y un clima de cordialidad y de alegría, ¿no? También anuncia cambios y mejoras en el hogar, especialmente en la decoración, ya que Venus tiene que ver con lo estético. Y aquí pues mejora todo lo relacionado con los padres y también por alguna posible ventaja inmobiliaria durante el año, dependiendo de cómo se muestre las demás cartas, ¿no? Pero aquí parece que indica una ventaja a nivel inmobiliario y una mejora en ese aspecto. En la casa 5, pues aquí Venus está muy fuerte porque está en su gozo. Venus goza en la casa 5. Y aquí este Venus en casa 5 pues va a ser muy favorable para las relaciones, para las diversiones, para los placeres, para las relaciones con los hijos, para el sexo, para disfrutar de la vida y también da suerte pues los juegos de azar. En casa 6, aunque la casa 6 sea una casa de salud, Venus, como es benéfico, pues aquí va a favorecer todos los temas de la salud. Y también la persona quizás pues quiera iniciar algún tipo de tratamiento estético para verse bien físicamente o psicológicamente. Y también mejora o suele mejorar todo lo relativo con el trabajo. Venus en casa 7, pues aquí también está bastante bien, porque aquí es un indicador que durante el año pues la pareja puede estar feliz o va a estar bastante feliz.
siempre digo que hay que ver qué aspecto o qué fuerza tiene Venus, ¿no? No es lo mismo Venus en Libra o en Tauro o en Piscis, ¿no? Que está exaltado, que ahí está fuerte, que, que quizá un Venus que esté en Aries, ¿no? O en Escorpio, que es un signo donde no está muy fuerte. Aunque en revolución solar no se tiene en cuenta el signo, pues hay que ver, como al final la revolución solar es un tránsito, pues hay que ver también qué fuerza tiene, ¿no? El planeta o qué, para ver de qué forma puede actuar o no puede actuar. Pero en casa 7 básicamente pues favorece el trato con los demás y también aumenta la vida social, ya que uno parece que disfruta mucho pues con las relaciones y con los temas sociales. En casa 8, Venus potencia la economía compartida, ya sea a nivel de pareja, de socios, familiares. Y bueno, aquí las donaciones, la herencia o que pillemos algún pequeño cacho de algo, pues puede ser que suceda, ¿no? durante el año. Venus en casa 9 pues va a favorecer que disfrutemos a través de los estudios superiores, de por ejemplo hacer un viaje o de querer conocer el extranjero, de interesarnos pues, por otras culturas, por algo que está más allá, ¿no? de lo cotidiano. También pues todo tipo de intereses intelectuales se pueden ver potenciados y protegidos por ese Venus en casa 9. Cuando está en casa 10 Venus, pues la profesión aquí va a tener una especie de clima protegido, ¿no? Un clima venusino protector, y aquí la persona pues va a notar cierta suerte a nivel laboral, ¿no? También puede ser que la persona pues tenga promociones dentro del trabajo y alguna pequeña satisfacción, ¿no? Porque Venus es el benéfico menor y aquí puede indicar algún tipo de satisfacción o de premio, ¿no? Dentro del trabajo. En casa 11, pues aquí lo que hace Venus es favorecer todo tipo de relaciones pues con las amistades, ¿no? Con los grupos a los que uno pertenece. Mejora mucho el trato, somos más cordiales, parece que confiamos mucho más en los amigos confían en nosotros. Y también nos ayuda a encontrar contactos que ayudan tanto en lo personal como en lo profesional, ya que la casa 11 es la casa 2 desde la 10, con lo cual es lo que obtenemos a través del trabajo. Y aquí parece que lo que podamos obtener a través del trabajo pues se ve potenciado y beneficiado. En casa 12, pues aquí Venus lo que hace es favorecer las actividades en solitario. Algunas actividades que necesiten de paz, de tranquilidad, como la meditación, la introspección, algún tipo de desarrollo creativo, ¿no? Que necesitemos estar solos, como pintar, dibujar, hacer algún tipo de escultura. Venus en la casa 12 siempre actúa a modo protector, ¿no? Por todas las casas, aunque aquí en casa 12 la vida afectiva pues, durante el año puede estar bastante limitada. Marte, en la revolución solar, es un planeta que a veces puede ser peligroso, porque Marte es el maléfico menor, puede dar un toque accidentado, de nerviosismo, de irritabilidad, de cosas que suceden como de repente, ¿no? También indica dónde ponemos la energía, dónde está la actividad o el trabajo, el esfuerzo durante el año. E indica, pues eso, impaciencia e irritabilidad en los sectores donde caiga. Y a veces pues, puede ser peligroso dependiendo de en qué casa cae, qué aspecto hace a nuestra carta natal. Y también indica, pues bueno, la iniciativa, ¿no? Donde una persona tiene que tomar la iniciativa dentro de su año, dependiendo de qué planetas lo acompañen por tránsito y qué aspecto hace. Y con otras técnicas, pues ya podemos sacar más información. Marte en casa 1, pues bueno, aquí la persona va a tener durante todo el año mucha más energía, iniciativa y también puede haber mucha irritabilidad, imprudencia, ya que Marte pues proporciona estas características. La casa 1, que es la persona misma y su cuerpo, pues se ven influenciadas por el planeta Marte durante todo ese año. También puede provocar accidentes para la persona, porque la casa 1 es la persona misma, enfermedades o algún tipo de inflamación, ¿no? Algún proceso de recuperación que hayamos vivido anteriormente, pues después
la zona se va a inflamar y va a molestar. Por ejemplo, he visto en algunas revoluciones solares que Marte caía en Libra, en el ascendente, y la persona pues ha estado quizás la mayor parte del año con problemas de la zona lumbar, con inflamaciones de los nervios que afectan a esa zona. Entonces, bueno, Marte en casa 1 al final lo que proporciona, aparte de exceso de energía extra que la podemos emplear para hacer deporte, para tomar la iniciativa o para emprender, también tiene que ver con algún tipo de problema físico o psicológico de la persona. Con Marte en casa 2, en la revolución solar, pues aquí la imprudencia, la precipitación, tiene que estar desarrollada dentro de la economía de la persona. Puede ser que la persona gaste mucho, despilfarre, que las finanzas o la economía pues se le desequilibre un poco. En algunos casos también tiene que ver con robos o que seamos partícipes de que nuestra economía sufra algún tipo de engaño o de algún evento repentino. En la casa 3, pues aquí las comunicaciones se pueden ver teñidas por el planeta Marte, con lo cual podemos estar mucho más impacientes, irritables a la hora de comunicarnos. También había que tener cuidado pues, con los desplazamientos, ya que Marte en casa 3, dependiendo de lo que he dicho anteriormente, para no volver a repetirlo, tiene que ver con accidentes, ¿no? Dentro de los viajes cortos que realicemos. En la casa 4, pues aquí puede proporcionar un clima familiar o la relación con el padre puede ser que se tiña un poco de algo de irritabilidad, ¿no? O de violencia. No quiero decir violencia física, sino que parece que la cosa se tensa, ¿no? Cuando está Marte en casa 4 parece que en el hogar, con la familia o con el padre, la cosa se puede tensar y puede estar un poquito irritable. También, bueno, como la casa 4 es nuestra casa, pues puede indicar algún tipo de avería o algún tipo de robo, ¿no? Algún tipo de problema dentro de nuestro hogar. En la casa 5, pues aquí la energía y la imprudencia y el conflicto está dentro de las relaciones sentimentales, de los proyectos y de los hijos. También puede ser desfavorable porque Marte es maléfico para todo tipo de juegos de azar. Por ejemplo, he visto mucha gente que este año tiene en revolución solar Marte en casa 5 y bueno, pues han echado lotería y no han tenido suerte. Podría ser un indicador, ¿no? De decirle a la persona, mira, este año no juegues demasiado o no gastes demasiado dinero en lotería porque no es un año afortunado para que ese Marte te dé suerte, porque si está en casa 5 no da suerte. Si estuviese Venus, pues ya sí que podríamos decir que quizás es un año afortunado para que la persona intente, pues, en algún tipo de juego de azar, expandirse, ¿no? O encontrar algún tipo de pequeña mejora económica. Pero con Marte en casa 5 esto no suele suceder, porque es un planeta que niega esa área y trae problemas dentro de esa área. Sí que sería bueno, por ejemplo, un Marte en casa 5, pues esa energía desarrollarla a través de proyectos creativos, por ejemplo, sería una forma de canalización, ¿no? de ese Marte. Pero a fin de cuentas, pues Marte en casa 5 con los hijos, con las relaciones y con los juegos de azar suele estar la cosa tensa, ¿no? Parece que está la cosa como que puede cortar un poco el aire, ¿no? Lo que se siente. Con Marte en casa 6, pues casa 6, casa de salud, de trabajo, aquí puede haber molestias, algún tipo de problema a nivel de la salud y algún tipo de operación a veces también, dependiendo también, pues bueno, de las direcciones primarias, de otras técnicas que tenemos que solapar, porque no por ver un Marte en casa seria vamos a decir a la persona que va a tener una operación, un accidente, ¿no? Esto sería contraproducente, incluso no estaríamos dando un testimonio que fuese verídico. A nivel laboral suele ser desfavorable Marte en casa 6, o por lo menos la persona siente que tiene exceso de trabajo, incluso a veces dentro del trabajo pues puede tener algún tipo de problemilla, ¿no? Con este Marte. Pero bueno, Marte en casa 6, como es casa de salud y es una casa que no es afortunada, pues puede traer todo tipo de problemillas, igual que pasa con la casa 1, que afecta al cuerpo, pues la casa 6 afecta también, aparte del trabajo, pues a la salud, al estado mental también de la persona, que tenga que ver con los nervios, con la salud y con los problemas psicosomáticos, con el estrés y todo esto. En casa 7, pues las tensiones son reflejadas con los demás, con la pareja, con los socios, cuando nos ponemos al público, nos relacionamos, ¿no? Aquí este Marte funciona de una forma un poquito negativa.
Es una posición un poco difícil y la persona pues tiende a discutir y a pelearse con los demás durante el año, dependiendo de todo lo que he dicho anteriormente. Como veis, Marte pues es un planeta que es maléfico. Entonces Marte por las casas en revolución solar te indica dónde va a estar un poco la problemática durante el año, ¿no? Va a ser una problemática que te va a poner un poco de los nervios, que puede implicar pues, que estemos más nerviosos, más accidentados y que causa algún tipo de problema. Pero bueno, sabiéndolo, para eso tenemos la astrología, pues sabiéndolo podemos modularlo. Igualmente pues tenemos flores de Bach para el tema de Marte, pues dependiendo de cómo esté este Marte y en qué casa caiga y tal, pues por ejemplo la flor de Impatiens en flor de Bach va muy bien. Luego en aromaterapia pues tenemos también aceites esenciales para vaporizar que funcionan muy bien, como el ylang ylang, por ejemplo, que equilibra las emociones, la lavanda, algunos cítricos. Y bueno, pues Marte por las casas funciona de esa forma, con esa energía, ¿no? que ya es bien conocida que tiene Marte. Marte en casa 8, pues aquí la dinámica es bastante negativa en el ámbito de la economía compartida, de los gastos, la persona se puede administrar bastante mal dentro de estos ámbitos, con la pareja, con la economía compartida o con la economía de la familia, ¿no? O si tiene una empresa, pues con la economía de la empresa, con los socios. Puede ser que le venga alguna multa, algún pago de repente bastante elevado, un impuesto y tal. Y también, bueno, aquí hay peligro de engaños, de estafa o de robos. Como es casa de economía compartida, pues el peligro, igualmente que en casa 2, que es economía de la persona, aquí la 8 es economía compartida, pues el problema se puede representar en estos niveles. Cuando Marte está en casa 9, aquí la energía se va y la precipitación, el problema y el accidente, ¿no? Porque Marte a fin de cuentas es el accidente, pues se la puede ver reflejado dentro, o bien que la persona pues ese año de repente haga un viaje y tenga algún pequeño problemilla en el viaje o algún accidente, o también pues puede haber problemas al estar en el extranjero, que surja pues algún problema, ¿no? También la persona pues con Marte en casa 9, la energía la va a querer volcar en estudios superiores, en viajes, en conocer, en culturas extranjeras, en culturas foráneas, ¿no? Pero siempre hay que avisar a la persona, también ver si por prospección, como veremos más adelante, por ejemplo, tiene activa la casa 9, tiene una casa 9 que es problemática por profesión, pues si Marte cae en casa 9, la revolución solar, ya tenemos un indicador de que ese año pues, puede ser problemático y nunca vamos a aconsejar a la persona que viaje. Por lo menos aconsejarlo y luego ya pues la persona que haga lo que tenga que hacer. Con Marte en casa 10, pues aquí la actividad se vuelca en el plano profesional, también puede haber mucha tensión e irritabilidad dentro del trabajo, y bueno, o con la madre, ¿no? Que es la casa 10 también. Luego depende si este Marte hace aspecto a la luna natal, pues la luna que también es la madre, pues ya tenemos un indicador más verídico, ¿no? Y más potente de que con la madre pues puede haber irritabilidad o tensión. También puede ser un año que a nivel de trabajo, a nivel laboral, pues la persona tenga impedimentos, tensiones, problemas. Entonces Marte impide un poquito que el área de la revolución solar se desarrolle. Hay que prestar atención después a la carta completa de la revolución solar, a los aspectos que hace la carta natal, pues para ver de qué forma podemos aconsejar a la persona. Con Marte en casa 11, pues bueno, los problemas se van a ver reflejados con las amistades, ¿vale? El ciclo de amistades y las relaciones en general pues van a vivir un momento de tensión, de conflicto y de crispación. Con lo cual, pues siempre hay que tener en cuenta esto, que para eso utilizamos la astrología. Y bueno, avisando a la persona, siendo consciente de esto, pues parece que ya se puede modular, la persona es consciente de esta tensión que existe, que funciona, y de alguna forma, pues, o a su manera, pues, lo modulará. Y con Marte en casa 12, la revolución solar, pues aquí los problemas pueden ser enfermedades, accidentes, operaciones o algún problema psicológico, ¿vale? Marte en casa 12 es bastante complicado y genera discusiones, enemistades, angustias y peligros bastante diversos, porque no es una casa afortunada y Marte ahí, pues estando en una casa que no es incluso, o sea, no es demasiado afortunada, no hace aspecto al ascendente, es como que no tiene apoyo, pues indica eso. Luego hay que ver, como hemos comentado anteriormente, los demás aspectos, la carta natal, la revolución solar completa, la profección, si hay algo activo por profección y este Marte también encaja con la profección, pues las direcciones primarias, si sabemos, si tenemos ya conocimiento de ello,
Entonces, solapando todas estas técnicas, podremos dar siempre un juicio mayor. Y como no, como veremos en el curso de astrología tradicional, pues ver si los periodos, las firdarias y las liberaciones zodiacales y todo esto, pues tienen que ver, ¿no?, con este Marte, ya que la astrología pues son ciclos y cartas y engranajes, todas dentro de un sistema que tiene que encajar. Un Marte en casa 12 por sí solo, pues sí indica un año un poco problemático, pero tampoco podemos dar más información, a no ser que sepamos solapar, como estamos desarrollando en este curso, que sepamos solapar las demás técnicas, para poder dar un juicio que sea pues bastante más certero. Júpiter, en la revolución solar, pues indica dónde está la abundancia, la expansión, también los excesos y las exageraciones. Y en una revolución solar, pues nos va a indicar dónde está la suerte, la abundancia y la expansión dentro del sector donde se encuentre. Su papel es bastante importante dentro de la revolución solar, sin embargo, también puede causar excesos, exageraciones y algo de despilfarro de los recursos allá donde se encuentre este Júpiter. En casa 1, pues aquí el carácter se va a volver mucho más expansivo y optimista. También favorece a la persona en todos los niveles, tanto en un nivel físico como psicológico. Y también puede haber algunos excesos físicos y algunas exageraciones. Sin embargo, a nivel general, pues ejerce un nivel planetario, benéfico, bastante protector. En casa 2, aquí lo que podemos ver aumentado son los ingresos, pero también podemos ver aumentados los gastos, ya que podemos despilfarrar el dinero y ya que tenemos exceso, pues podemos también malgastar. Suele ser muy positivo a nivel de las finanzas personales y existe siempre el peligro de que hayan gastos incontrolados y que tiremos un poquito el dinero. En casa 3, pues aquí la actividad mental, las comunicaciones, los viajes cortos, las relaciones con los vecinos, con los hermanos, con la gente cercana, pues aquí se ven favorecidas. Suele haber bastante buena relación con todo lo que signifique nuestro entorno. En casa 4, pues aquí favorece todo lo relativo con la familia, con el hogar, con nuestras raíces. También puede haber mejoras dentro de nuestra casa, que queramos mejorar alguna parte de la casa. Disfrutamos más también de nuestro hogar y algún tipo de ventaja de tipo inmobiliario pues puede aparecer durante el año. En casa 5, aquí el efecto protector de Júpiter y benéfico se va a ver dentro de las relaciones sentimentales, también con los hijos, con los proyectos, con el disfrute de la vida en general, porque la casa 5 es la casa del ocio, del disfrute, del sexo, de lo que nos gusta hacer, de nuestros proyectos, de nuestra creatividad. Y puede haber alguna iniciativa a nivel profesional que tenga que ver pues, con empresas o con algún tipo de inversión. En casa 6, Júpiter lo que hace es favorecer todo el tema de la salud de la persona, ¿vale? Si hay algún tipo de curación pendiente o que la persona quiera mejorar algún aspecto de su salud, pues Júpiter durante el año aquí lo va a favorecer. También favorece la actividad laboral, la relación con los compañeros, con los jefes o con los empleados. Todo el tema laboral y de trabajo aquí se ve favorecido. En casa 7, aquí lo que mejora pues son las relaciones, el trato con los demás, con la pareja. El clima se vuelve bastante más positivo. Y a veces, por lo que he visto, en algunos casos, suele anunciar un casamiento, ¿vale? Dependiendo del tema natal y del resto de la carta y demás, direcciones y otras técnicas, pues suele anunciar algún tipo de unión o de alguna unión amorosa o de relación o con un socio, por ejemplo, que se consolide, ¿no? Que tome una importancia durante el año. También en casa 7 este Júpiter pues puede indicar algún tipo de problemilla legal o algún tema burocrático. En casa 8 aquí favorece la economía compartida, pueden aumentar los recursos que tengamos a nivel de economía compartida, los créditos o que nos den algún crédito. Yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, en una revolución solar que la persona tenía Júpiter en conjunción con Venus en revolución solar encima de su casa 8, pues bueno, aquí fue que la persona pudo acceder a un tipo de préstamo para adquirir pues, ciertas cosas que quería adquirir.
También puede haber gastos y despilfarros, porque Júpiter en casa 8, como es economía, pues se puede exceder la persona, ¿no?, en los gastos y excederse en la economía compartida o hacer más gastos. En casa 9, pues aquí es muy favorable para que la persona pues acceda al conocimiento superior, a los viajes, puede efectuar un largo viaje y que ese viaje sea beneficioso, que sea un viaje espiritual o algún tipo de peregrinación. Y también pues aquí las motivaciones intelectuales y culturales pues se van a ver favorecidas durante todo el año. En casa 10 el crecimiento y la expansión lo vamos a ver a nivel laboral, todo lo que sea profesional va a mejorar, suele haber mucha suerte, éxito, reconocimiento, promociones dentro del trabajo. Aquí la persona suele apostar bastante fuerte por su carrera laboral, se suele sentir también recompensada por lo que hace y por lo que recibe. Y también pues, puede haber algún tipo de exceso, ¿no?, o desequilibrio dentro del tema profesional. En casa 11, pues Júpiter beneficia a las amistades. Aquí parece que durante el año las amistades toman relevancia porque se vuelven unas relaciones bastante benéficas, con un toque de suerte. Los contactos que tenemos alrededor pues se pueden ampliar, se amplifican, ¿vale? Júpiter amplifica todo y en casa 11 pues amplifica el contacto con las amistades, incluso aparecen nuevas amistades que nos ayudan, que nos apoyan. Y en casa 12 pues la expansión de Júpiter tiene que ver con todo lo que sea nuestro mundo interior, nuestra expansión personal e íntima, las actividades privadas que favorezcan el equilibrio interior, pues aquí Júpiter ejerce un papel bastante protector y reparador, ya que durante el año, pues bueno, todas esas actividades de la casa 12 que tengan que ver con la expansión en un entorno íntimo o espiritual interno, pues aquí se ve favorecido. Saturno, la revolución solar, pues aquí nos indica dónde encontraremos carencias, problemas, dónde habrá que responsabilizarnos, también dificultades de todo tipo, dónde tenemos que esforzarnos, sacrificarnos. Pero bueno, el papel de Saturno dentro de una revolución solar es bastante menos temida o problemática que la de Marte, porque Marte sí que indica un poco dónde está el problema mayor, ¿no? Aunque sea maléfico menor, como suele ser un planeta como más agresivo, más punzante, más repentino, Saturno de alguna forma lo vemos venir y sabemos dónde está la limitación, el problema, la responsabilidad. Marte se le dice que es más problemático porque no lo vemos venir. Sucede de repente y suele causar nervios, tensiones, crispación, irritabilidad, problemas. Entonces Saturno, dentro de que es un planeta maléfico por sus cualidades, pues es menos temido en revolución solar que Marte. Saturno en casa 1, pues aquí lo que hace es que la persona se vuelve su carácter mucho más introvertido, más seria, más responsable también, más prudente y algo más desconfiada. Se muestra más aburrida, algo más triste durante el año. También suele adelgazar cuando Saturno pasa por el ascendente en la revolución solar o que es en casa 1 o te pasa por el ascendente en tránsito, pues aquí la persona suele adelgazar, quizás pues por todas las problemáticas y limitaciones con las que se encuentra. Y aquí la dinámica de Saturno en casa 1 sería la contención, el freno y las limitaciones, ya que no es una casa afortunada que afecta al cuerpo y al físico de la persona, tanto físico como psicológico, ¿no?, el plano que sería afectado. Pues Saturno en casa 1 proporciona todo este tipo de eventos, ¿no?, y de dinámica dentro de una revolución solar. En casa 2, pues aquí la economía entra en una especie de dinámica donde tenemos que tener mucha prudencia, notamos limitaciones, notamos que la economía se frena, también hay problemas a nivel económico, de recursos, menos ingresos o también que la persona se vuelva muy prudente y muy ahorradora, ¿no?, que quiera ahorrarlo todo, gastar lo mínimo y demás. En casa 3, pues aquí Saturno afecta a las relaciones, que pueden ser menos fluidas, más tensas, con los hermanos, con la gente cercana, algo desfavorable para los desplazamientos y para los viajes que a lo mejor no se dan, se planean y no se pueden hacer porque se limitan. Y también puede haber pues entorpecimiento dentro de las comunicaciones, que nos expresemos más lentos, más dubitativos quizás, y con los estudios pues puede ser que nos demos una especie de piedra o
o de tropiezo, ¿no? Que parece que nos cueste un poquito más. En casa 4, pues aquí el problema y la limitación lo vamos a ver reflejado a nivel de la familia y del hogar. Las relaciones dentro del hogar se vuelven más difíciles, pues con los familiares más cercanos, con el padre o dentro de nuestro clan familiar. Y también dentro de nuestra vivienda puede haber algún tipo de problema o algún problemilla inmobiliario con el alquiler, con quien nos ha vendido la casa o con la inmobiliaria o con nuestro hogar, ¿no? Que haya alguna especie de limitación. En casa 5 la limitación pues está con las relaciones sentimentales, con el ocio, con nuestra alegría durante todo el año. Quizás tengamos menos ganas de movernos y de hacer ocio, de tener sexo, por ejemplo, o de relacionarnos con los hijos, o encontramos algún tipo de limitación con los hijos, y también pues una responsabilidad dentro de todo lo que suceda en este ámbito. Cuando está en casa 6, Saturno lo que hace es empobrecer y limitar la salud. La persona se siente con menos energía, también con mayor tendencia a la fatiga. Hay personas que dicen, es que este año no sé qué pasa, que estoy muy cansado. Pues Saturno en casa 6 ya vemos que es un indicador de que la persona se va a sentir fatigada, quizás por un exceso de responsabilidades y de notar muchas limitaciones dentro del trabajo. También la persona se puede mostrar algo deprimida y bueno, anímicamente pues se siente también disminuida, ¿no? Por así decirlo. Y en el trabajo, como es la casa 6, si realizamos un trabajo por un salario a alguien y no es nuestra vocación, pues también vamos a tener problemas. Quizás notamos un exceso de trabajo, pero que no compensa lo que estamos ganando para eso. Saturno en casa 7 lo que va a limitar pues son las relaciones en general, ¿vale? Todo el tema de pareja, este tema se puede enfriar bastante, se entra en fase como de limitaciones, de pruebas y de todo tipo de dinámica saturnina, ¿no? De limitaciones y también de tener que responsabilizarse incluso pues de la pareja o tener que tirar de la pareja, ¿no? De sentir que hay una prueba, ¿no? O una limitación. En casa 8, pues la limitación la vamos a ver con la economía compartida, que se puede ver frenada. También pues, pueden aumentar los gastos por diferentes problemas y disminuir los ingresos de la economía compartida, de nuestra pareja, por ejemplo, o del socio. Con lo cual, aquí el problema se refleja en un ámbito financiero. Puede ser por deuda, por multa o porque haya cargas excesivas económicas que no se pueden hacer frente durante el año. En casa 9, pues aquí dificulta los viajes o los estudios, querer estudiar algo y no poder acceder a la universidad, por ejemplo, querer hacer un viaje y no encontrar al final cómo hacerlo, tener algún tipo de problema. También puede disminuir temporalmente el interés pues, en todo lo que sean culturas extranjeras, visitar otros países, hacer algún tipo de estudio, ¿no? Parece que nos desanimamos mucho porque lo vemos todo un problema, parecemos que vemos un bloque de hormigón durante el año con Saturno en casa 9. Y bueno, puede ser también aquí que estas cuestiones se pueda acceder a ellas, pero como Saturno lo que quiere es que nos esforcemos, pues pide esfuerzo y responsabilidad. Si hacemos eso podremos acceder. En casa 10, pues aquí la limitación se va a reflejar en el plano profesional. Puede ser que durante el año estemos mucho más ambiciosos a nivel profesional, pero que encontremos muchos problemas, muchas limitaciones, muchas pruebas, muchas trabas para acceder a ello. Parece que no contamos con el apoyo, ¿no? Y que el éxito, pues que no llega. Entonces hay que responsabilizarse, hacer un acto de conciencia, ver qué falla, dónde tenemos que ponernos manos a la obra y esforzarnos mucho más para que después eso llegue. Ya que, bueno, al final Saturno va a limitar unas zonas para que tengamos conciencia de dónde tenemos que poner la responsabilidad, el esfuerzo y la constancia. En casa 11, bueno, pues aquí es poco favorable para las amistades. Puede haber dificultades en el tema de las amistades, algún tipo de evento negativo que pueden estar atravesando pues, nuestros amigos. Las relaciones se pueden ver interrumpidas, bloqueadas, disminuidas o empobrecidas. El círculo de amistades también se puede reducir y sentimos una especie de ausencia de amistades que nos protejan, ¿no? O nos apoyen. Con Saturno en casa 12, pues aquí es un año complicado, suele ser difícil y lleno también de pruebas. Es muy importante el reposo. Saturno en casa 12 lo que quiere es reposar, descansar, aislarse y recuperarse,
ya que la persona física y psicológicamente pues suele estar afectada por algún evento que bueno, se puede ver en la revolución solar anterior o por tránsito o por algo que le haya sucedido. También con Saturno en casa 12 pues la persona tiende a mostrarse mal anímicamente o nos comenta que se encuentra sin energía o sin fuerzas, que necesita aislarse, descansar y bueno, todo lo que representa un Saturno, ¿no?, en casa 12 en revolución solar.